Como que- Bueno, bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la siguiente charla de la noche, que está a cargo de Arely Viana. Ella es Backend Developer en Applaud Studios, tiene mucha experiencia trabajando con diferentes tecnologías de servidor y ahora nos va a enseñar cómo agregar el Google Assistant a nuestras aplicaciones. Así que los dejo con Arely Viana. Hola, buenas noches. Bueno, ya les adelantaron, ¿verdad? Yo soy Backend Developer en Applaud Studios. Ahorita estoy trabajando con Ruby on Rails y con PHP con Laravel. Bueno, la charla va a ser cómo integrar Google Assistant. Entonces, sería más que todo para nuestros negocios, ¿verdad? Google nos ofrece esa herramienta como para hacer mejor conecte, digamos, de nuestras aplicaciones con diferentes servicios de Google. Por ejemplo, ¿de qué forma podemos conectar esa tecnología con nuestras aplicaciones? ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Una sería esa como conexión que podemos hacer con el servicio de búsqueda que se logra gracias a data estructurada. ¿Y qué es data estructurada? No sé si ya han trabajado con JSONs o con colecciones, como lo que estaba hablando, lo que estaba hablando Pau. Entonces, nosotros en nuestros sitios web podemos colocar diferentes como árboles de colecciones y entidades para formar data estructurada. Aquí les he traído como algún ejemplo, entonces vamos a ver. Vaya. Ese sería un ejemplo de una aplicación que se ha hecho solo con HTML. Esa es la página. Es bien básica, es una página de, de una receta de comida, ¿verdad? Entonces, este es el código que sería las típicas etiquetas de HTML, ¿verdad? Con el head, el body y incluir imágenes, párrafos y todo. O sea, cualquiera puede hacer una cosa así, ¿verdad? Y lo diferente que tiene esta página es esta parte de aquí arriba, que sería la data estructurada, que si se fijan está como organizada por nodos, podríamos decir, ya que es llave valor de lo que queremos ir como anidando en las diferentes colecciones que tengamos. Entonces, esta data estructurada está regida bajo un esquema que sería el que registra, digamos, esta página que está acá. Entonces, si ingresamos a esta página vamos a poder ver cómo hacer data estructurada para que el buscador de Google pueda hacer como mejor search de nuestras páginas. También nos ofrece una herramienta para verificar cómo se va a ver nuestra data estructurada, que sería esta página de acá. Entonces nosotros podemos ingresar el código, el JSON, digamos, de la data para ver cómo se va a renderizar, o podríamos copiar el link de una aplicación, de un sitio web. Yo les voy a poner el fragmento de código que tiene esa página web, que sería esto de acá, y podemos copiar el URL o podemos pegar el fragmento de código. Entonces, copio el fragmento de código y ejecuto la prueba de cómo se va a ver renderizado. Entonces, tenemos aquí el contenido de todo nuestro JSON en un objeto que es de tipo recipiente. Google, así como les dijo Pau, nos ofrece bastante documentación, entonces tienen diferentes objetos que podemos utilizar y uno es este tipo recipiente, que ya tiene llaves definidas para que Google pueda hacer como mejor search de lo que queremos mostrar. Aquí podemos también obtener una vista previa de cómo se vería si estamos haciendo una búsqueda en Google y queremos que salga nuestra parte de código en la aplicación, digamos. Y, por ejemplo, ese que es de tipo recipiente se vería de esta forma. Entonces, esta forma no es como que las personas programen esta parte para que se vean en las aplicaciones móviles su fragmento de página, digamos, sino que eso lo logran haciendo data estructurada, que sería con las reglas que Google nos ofrece. Y donde podemos encontrar qué tipo de data qué tipo de llaves y qué tipo de valores podemos estar ocupando. En la documentación de Google tenemos un montón de
tipos, que por ejemplo está de película, está de profesión, hay eventos, un curso, hay blogs, artículos, libros, y nosotros podemos elegir el que querramos y seguimos las reglas, digamos, que nos está dando, que son los tipos de llaves que podemos utilizar para que pueda ser mejor, para que pueda ofrecernos mejores resultados de búsqueda. Bueno, esa sería como la primera forma de que podemos utilizar Google Assistant en las aplicaciones. La segunda forma sería a través de la herramienta que se llama Dialogflow, que ya vamos a ver ahorita. Perdón. Vale, tenemos también, bueno, antes les voy a explicar ese otro concepto que se llama, son webhooks, y Google Assistant los utiliza con una herramienta que se llama Fulfillment. Entonces, esos webhooks son utilizados para conectar nuestras aplicaciones, nuestras API con el asistente de Google. El flujo de cómo ocurre eso es, nosotros tenemos un input del usuario donde puede ser escrito o puede ser por voz, y tenemos la aplicación de Google que es Dialogflow, donde nosotros customizamos nuestras respuestas que podemos ofrecer a través de las consultas que hagamos obteniendo nuestros datos. Por ejemplo, en esta consola de Dialogflow nosotros podemos setear respuestas estáticas, pero también a veces necesitamos respuestas dinámicas, ¿verdad? Como traer información de nuestras páginas web. Entonces, por eso es necesario usar un webhook, porque estas respuestas dinámicas, otra forma que podríamos hacer es quemar, digamos, las respuestas en la aplicación, pero no sería la forma más correcta, ¿verdad? Porque podríamos hacer muchas datas que quisiéramos renderizar. Entonces, nos ayudamos de esta herramienta para poder traer respuestas dinámicas de nuestras aplicaciones. Y aquí les traigo como fragmentos de código que podríamos utilizar utilizando esta herramienta de webhook. Por ejemplo, podemos utilizarla para leer código HTML de nuestras páginas o para hacer solicitudes a nuestras API. En la primera parte les traigo como un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer una función asíncrona para obtener las etiquetas HTML de una página y poder extraer a través de las etiquetas como texto para poder renderizarlo después en el Google Assistant. Por ejemplo, aquí estoy usando otras librerías que este código está hecho en TypeScript. Entonces, esta librería lo que hace es nos carga la página que nos trae la página que nosotros le hemos pasado a través de esta otra librería que se llama, que le he puesto fetch a la constante y importa el URL de la página que queremos obtener, obtenemos el texto y cargamos esa en una variable. Luego podemos acceder a las etiquetas a través de la variable que hemos definido y encontrar el contenido que queramos. Ese contenido se renderiza en las tarjetas que mostramos en Google Assistant, y de esa forma podemos obtener como fragmentos de nuestra página web leyendo etiquetas HTML. La otra forma es haciendo solicitudes a una API y obteniendo la data como un JSON. Parseamos el JSON y luego accedemos a través de índices o a través de llaves a los datos que queremos mostrar. Esos datos los almacenamos en variables y podemos retornarlos en objetos que querramos, ¿verdad? Bueno, antes de pasar al demo, ¿qué necesitamos? Primero, tenemos que tener un proyecto en Firebase, tenemos que usar tenemos que hacer un proyecto con Google Action, y luego tenemos que hacer la invocación del agente que vamos a utilizar, y hacemos acciones, creamos el agente y creamos un intento. Entonces todo eso lo vamos a hacer ahorita. Vale. Bueno, primero tenemos que crear un proyecto en Firebase. Crear proyecto en Firebase es gratuito, solo necesitas tu cuenta de Google y te registras para poder crearlos. Entonces, cuando creamos un proyecto, nos pide que le asignemos un nombre y nos crea un identificador que va a ser único y que no se lo puedes cambiar después.
Luego, ese proyecto tenemos que linkearlo, digamos, a la acción de Google que vamos a utilizar. Vale, si se fijan, eso es Console Firebase y ese sería Console Actions de Google. Aquí podemos crear un nuevo proyecto y lo referenciamos al proyecto que tenemos en Firebase o creamos uno nuevo. Yo ya tengo uno aquí creado que sería ese, el que estoy utilizando. Entonces, a ver si me carga. Vaya, aquí lo que vamos a hacer primero es definirle un nombre de cómo queremos que nuestra acción sea invocada. Es decir, si yo le digo, ok Google, habla con mi bot, o lo que queramos como con mi bot de Women Changemaker, no sé, podemos ponerle cualquier nombre que queramos. Y si se fijan, yo he llamado a mi bot aquí WTM bot test. Entonces, de esa forma va a ser invocado en la consola. Luego que hemos seteado el nombre de cómo queremos que nuestra aplicación sea invocada, tenemos que crear acciones. Nos vamos a esta parte de acá y añadimos nuevas acciones. Yo ya tengo acciones hechas, entonces esto lo que va a hacer es abrirle esta otra página donde vamos a customizar los agentes y los intentos que queremos utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un agente que es el que maneja nuestras interacciones, los intentos con la aplicación de Google. Luego creamos los intentos que son, bueno, yo tengo aquí estos. Google nos da unos por defectos, entonces, por ejemplo, ese es el que te tira por defecto, donde tú le puedes decir como hola, qué estás haciendo, y él te va a estar respondiendo con las respuestas que trae por defecto. Bueno, lo que tenemos que hacer acá primero es definir el nombre de nuestro intento, y estas son frases de que nosotros podemos, de cómo vamos a invocar a ese intento. Es decir, por ejemplo, si yo digo hey, entonces una de las respuestas posibles va a ser una de acá. Y puedo ir agregando como más formas de que yo quisiera llamar a mi agente y todas las respuestas posibles que quisiera, que serían estas, ¿verdad? Y también puedo parametrizar variables. Entonces, una forma de parametrizar variables es, por ejemplo, esta es un como chatbot para ordenar comida. Bueno, lo que yo tengo que hacer es pedirle que quiero que, por ejemplo, esta dice, yo quiero ordenar una cena para mañana, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra otro concepto que se llaman entidades, donde yo obtengo el tipo de dato que le estoy pasando y lo puedo identificar a través de las cosas que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, esta dinner sería de tipo food time, que es un tipo custom que yo he creado, y esta otra, ya trae entidades predefinidas Google. Esa otra es tomorrow, que sería una tipo de fecha, y un tipo time, ¿verdad? Y yo puedo decirle a Google que mis variables sean requeridas o no, y qué respuesta quiero obtener a través de él. Entonces, yo puedo setear una respuesta que sea, digamos, un poco dinámica, diciéndole de que me obtenga los valores de las variables que yo le he pedido que le he pedido que sean requeridas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí mi respuesta sería tu deliciosa orden de este tiempo de comida es para esta fecha y será entregada en ese tiempo. Entonces, esto me traería una respuesta dinámica, me estaría preguntando que primero yo invocaría a mi agente a través de una de estas frases y me pediría que me trajera estos valores, ¿verdad? Y hasta que yo le dé todos los valores que son requeridos, él me va a responder con la respuesta que yo le he seteado. Ese es un tipo de interacción que podemos hacer con Google Assistant. El otro tipo sería el utilizar un webhook, que es para tener más datos dinámicos de una aplicación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, bueno, aquí tenemos que irnos a esta sección si queremos usar un webhook. Y hay dos formas de hacerlo. Una es a través de conectando tu aplicación, que puede ser una aplicación custom, y tenés que almacenar
una solicitud en Firebase y la otra sería hacerlo a través del editor de texto. En este caso lo he hecho a través del editor de texto que nos provee esta plataforma, y aquí tengo diferentes constantes, diferentes funciones que me provee la librería de Firebase Functions y de Dialogflow Fulfinet. En este caso yo estoy invocando, estoy trayendo por ejemplo car y suggestion. Entonces, por ejemplo, para añadir una respuesta que posible de Google Assistant, yo hago la gente.add y le pongo la respuesta que yo quiero. En el otro caso, si yo quiero añadir data que yo estoy obteniendo a través de una aplicación que yo estoy solicitando, sería que tengo que definir la data que yo estoy obteniendo y las variables que yo estoy definiendo. Eso lo obtengo a través de una función custom que está aquí abajo, y yo le digo de qué página quiero que me obtenga los datos y lo que quiero que me cargue, ¿verdad? En este caso serían etiquetas HTML y ese es el nombre de un div que me traería el texto que yo quiero recuperar. Luego lo que hago es retornar diferentes variables, en este caso sería título, descripción y el episodio, y esto es lo que yo retorno en lo que Google me va a decir. Vaya, entonces esto, cuando ya he definido todas mis variables y todas mis funciones, tengo que hacer deploy, y cuando hago deploy entonces ya puedo probarlo con la otra herramienta de Google Assistant, que sería la consola, para que yo esté testeando mis cosas. En este caso vamos a recargar para que no se vea quemado todo eso, ¿verdad? Y cuando cargue. Vaya, en este caso mi bot se llama WTM Bot Test. Entonces yo lo invoco, o sea, lo podría invocar hablando o lo podría invocar con texto, cualquiera de las dos. Here's the test version of WTM Bot Test. Greetings, how can I assist? Vaya, para este intento yo le he seteado que puedo invocar las respuestas, sería custom intent. Entonces yo le he dicho que puede ser testing Dialogflow. Entonces voy a escribir testing Dialogflow acá. Vaya, algo que me di cuenta es de que para utilizar webhook, si quiero hacer una solicitud de otra página, no puedo hacerlo con la cuenta gratuita, sino que tengo que hacerlo con una cuenta pagada. Entonces, ahorita no me va a retornar los datos que yo le estoy diciendo, pero tampoco me va a dar error, me va a dar solo que esa variable está indefinida. Entonces, veamos. Trying to get a value undefined. Its description is undefined. Bueno, o sea, como vieron, la descripción era indefinida, dijo, pero lo que sí pude hacer es, por ejemplo, traer este logo que es de una página que sería, bueno, la URL tiene que ser .png, porque si hacía una request de una imagen que no estuviera como quemada, subida, entonces tampoco me lo obtenía porque estaba haciendo una solicitud de una página y es lo que no me deja hacer. Pero yo puedo customizar las tarjetas como con todo el texto que yo quisiera. En este caso, o sea, yo le puse Cloud Studios y aquí me tenía que retornar la variable, pero como no se puede con la cuenta gratis, entonces ni modo, ¿verdad? Y le puedo poner todo el texto, le puedo poner emojis, le puedo poner, bueno, lo que yo quiera, ¿verdad? Para poder interactuar y poder mandar datos de mi página o cosas que yo quisiera compartir, ¿verdad? Con las personas que estén utilizando esta herramienta. Y bueno, retornar, básicamente, esta es una tarjeta, pero hay diferentes tipos de objetos que yo podría utilizar. Por ejemplo, en el que intenté hacer remoto, pero no se pudo porque no podía conectar con otra API externa, aquí tengo como más herramientas. En este caso, yo rescato Simple Response, Basic Car, Button, Image, entonces hay diferentes objetos que yo podría estar utilizando para
poder hacer más interactivos mis respuestas. Puedo retornar imágenes, botones y la Simple Response, que o sea, solo es una respuesta de texto, o las tarjetas como la que vimos allá, ¿verdad? Y de esa forma, o sea, podríamos utilizar Google Assistant para estar proporcionando data de nuestras aplicaciones o datos quemados, se podría decir, de que nosotros almacenamos en el asistente. Gracias. Y aquí tengo un resumen, digamos, de lo que estaba haciendo en consola, entonces si alguien quisiera yo se lo podría pasar también. Estuvo muy buena la charla.